El monto defraudado, por ejemplo, del caso Democracia Viva, corresponde a 391 millones. En el caso del alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, 750 millones. En el caso del alcalde de Algarrobo, 1.069 millones, todos los cuales fueron considerados un peligro para la seguridad de la sociedad. El caso fraude de Carabineros, que tiene 31 imputados involucrados, el monto total de lo malversado es de 28.300 millones de pesos. Ella es la fiscal Encina, la persecutora en el caso de la exalcaldesa Katy Barriga, que fue formalizada durante esta semana y sometida, en definitiva, a arresto domiciliario total y arraigo nacional por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, logrando así evitar la prisión preventiva. Lo que describe la fiscal Encina son otros casos de corrupción estatal que, como ella señala, no llegan a ser ni de cerca como el de Katy Barriga. En el caso de la exalcaldesa, la ex chica reality, el monto asciende a 31.000 millones de pesos, muchísimo más que el fraude de los altos mandos de Carabineros, el caso de Democracia Viva o el del alcalde de Algarrobo. De hecho, la fiscal también dice, para que se dimensione un poco el asunto, que esos 31.000 millones de pesos equivaldrían a 55 fraudes de Democracia Viva, 28 fraudes de Vitacura, el de Raúl Torrealba, hoy en prisión preventiva, 20 fraudes de Algarrobo y 914 fraudes de Canén Rojo. Y eso es solo el caso Barriga. El asunto es que casos de corrupción municipal se nos aparecen debajo de las piedras. Si esto es todo muy insólito. Mientras escribía esto se me ocurrieron algunos, o sea, sin hacer una búsqueda demasiado exhaustiva. Miren, caso de la fallida compra de la clínica Sierra Bella de la alcaldesa Idací Hasser, caso luminarias del alcalde Jaue, caso farmacias populares también del alcalde Jaue, caso lavado de activos, cohecho y fraude al fisco del alcalde de Coronel, caso horas extras de Peñalosa en Las Condes, caso de fraude al fisco del alcalde de Sagrada Familia, caso de malversación de fondos públicos del alcalde de Algarrobo, caso de fraude al fisco de la exalcaldesa Nora Cuevas en San Bernardo, caso de fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita del alcalde Torrealba en Vitacura. Como les decía, con un refresco de memoria rápido, encontré 9 casos, sin contar el de esta columna, pero volvamos a Barriga. 31.000 millones de pesos es un monto de plata, es un montón de plata, es un escándalo. Eso sí, no hay que perderse. Estas grandes cifras, las comparaciones que hacía la fiscal Encina con otros casos de corrupción, nos sirven para dimensionar, para tener un cierto orden de magnitudes, que es necesario tenerlo, por supuesto, pero hay que hacer distinciones, porque no es lo mismo defraudar al fisco para meterse esa plata al bolsillo que hacerlo para gastar esos recursos en payasadas estatales. Están todos mal, por supuesto, en eso no hay duda. Cualquiera que malgaste un solo peso del fisco, que en verdad es de nosotros, los que financiamos el aparato burocrático, cualquiera que malgaste un peso de aquello merece estar absolutamente fuera de la política, y muchos en la cárcel por un buen tiempo. Pero como les decía, tenemos que hacer distinciones. En los casos de los alcaldes de Algarrobo y Vitacura, parece ser que esos recursos fueron al bolsillo de los defraudadores. En Democracia Viva pasaba algo similar. Se utilizaban en definitiva para financiar a los cuadros, a las camarillas políticas, mientras no estaban habitando el poder. Lo de Katy Barriga, Guerra, parece ser diferente. No hay mayores señales de utilización de recursos fiscales en ese sentido. Parece que no se robó esa plata, que no se la metió al bolsillo, que no se fue al Caribe o financió su segunda vivienda, si lo tuviese, lo desconozco. Pero no por esto deja de ser grave, porque esta mala utilización de recursos públicos sí perseguía evidentemente un beneficio personal, un provecho individual, y que no tenía que ver directa necesariamente con meterse la plata al bolsillo. En un momento más veremos eso, el beneficio personal que perseguía Katy Barriga. Pero antes, un pequeño comentario general sobre el caso. El caso de Katy Barriga tiene, creo yo, una nota distintiva respecto de los otros, que es la obscenidad. Y ojalá que no se malinterprete. Con obscenidad en este caso me refiero a que con ella todo ha sido absurdamente evidente. Y acá estoy hablando más allá de la cuestión estrictamente penal, más allá de lo que pueda determinar la justicia en cierto tiempo más. Y de hecho, si ustedes quieren conocer más el detalle de las imputaciones a la exalcaldesa, recomiendo que luego de este video vean el último resumen semanal de nuestra directora ejecutiva, Teresa Marinovich. Ahí ella trata, en específico, además de muchas otras cosas, las imputaciones a Barriga.
Pero como les decía, más allá del proceso penal de Katy Barriga, más allá de que en definitiva ella sea condenada o no por la justicia penal, aquí respecto de este caso es necesario hacer un juicio político evidente. Un juicio que recae sobre Katy Barriga y quienes la levantaron como alcaldesa, pero también sobre la clase política en general. Un juicio político a la clase política. Una clase política que alcanzó un nivel de degradación o degeneración alto. Como que ya todo huele muy mal con esta clase política. Se ha vuelto muy repelente. Vamos de escándalo en escándalo sucesivo por los cuales nadie responde y nunca pasa nada. Y esto se repite, se repite y se repite. Y no sé a ustedes les pasa, pero en mi caso esa repetición va generando naturalización. Creo que naturalización para nosotros los ciudadanos y para los políticos insólitamente pareciera ser que validación. Pero el caso de Barriga tiene un distintivo, un sello, algo que lo vuelve muy útil como alarma y que permite romper ese estado de naturalización, que es, como les decía, su obscenidad, la absurdidad evidente. Jordana, nuestro productor audiovisual, nos comentaba durante la semana que el nivel de revuelo que está generando el caso Barriga era impactante. Todo hablando de los collares Swarovski aquí y otros regalos allá, etc. La María José Olea, nuestra directora de comunicaciones, decía que el caso Barriga es como el de Johnny Depp y Amber Heard. Se habla de él en las comidas familiares, la gente sigue las audiencias del juicio por las redes sociales, algunos toman partidos por uno y otros por otro, etc. Es un fenómeno, y ese fenómeno no es casual. Como les decía, la obscenidad del caso Barriga es lo que lo produce, porque la historia de Katy Barriga en política es una de las cuestiones que tenemos que desterrar de aquí, de la esfera pública. La historia de esta figura en la alcaldía de Maipú es también es una historia de vergüenza y que nos muestra a la perfección que había y hay hoy otros beneficios personales que los políticos pueden perseguir desde un cargo público, que van más allá del robo puro y duro. Lo de Katy Barriga en la municipalidad de Maipú es eso, una historia de autooda, de un culto a su persona, de un afán de figuración personal irrefrenable. Y eso es algo que quizás el juicio penal deje un poco de lado. Por eso es bueno que repasemos esta historia, que veamos cómo Katy Barriga gastaba la plata de los chilenos, las cosas que hacía en su jornada laboral, en momentos de pandemia, para ella, pensando en ella. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Para allá. Renace. Listo, ya. Este era el matinal municipal creado y dirigido por la alcaldesa Katy Barriga. ¿Para qué? Les estaban los maipucinos un quinto, sexto matinal en su mañana. ¿Era esta la mejor manera de utilizar nuestro dinero? ¿Era esa, la conducción del matinal, la mejor utilización del tiempo por parte de la alcaldesa? ¿No había nada mejor que hacer? ¿Otras necesidades de los vecinos que cubrir? ¿Afán de figuración, de flashes, de ser amada, de mantener el nivel de atención que tenía con Mecano o Fede de baile? En fin, frivolidad extrema en favor de su imagen personal. Que el matinal Renace tu Mañana no sería el único método de Barriga para seguir cultivando su figura. En 2018 inauguraría la Granja Municipal de Maipú, siendo ella, por supuesto, la imagen de dicha granja. Granja Katy, sobre la cual más tarde caerían denuncias de dejación y descontrol en la reproducción de los animales. Burros, caballos tenían, etc. En 2019 la exalcaldesa sería polémica a propósito de la PSU. La municipalidad en ese entonces decidió financiarle la carrera completa a 3 vecinos de Maipú que habían obtenido puntajes nacionales. ¿Cuál fue el problema? Cuento corto, la beca fue denominada Beca Alcaldesa Señora Katy Barriga Guerra. Ella alegó que no estuvo de acuerdo con ese nombre, lo que está muy bien, por supuesto. El asunto es que no tuvo problema en posar en las fotos con los alumnos, ser noticia por el beneficio. Y de hecho luego dijo que la polémica por el nombre de la beca era buscarle la quinta pata al gato al asunto. Lo grave, con lo que Barriga parecía no tener mayor problemas, es que la denominación de dicha beca con su nombre permitía entender que la misma alcaldesa Barriga era quien estaba costeando las carreras universitarias de los beneficiados. Cuestión que obviamente no era así, pero que se viera así a Barriga no le importaba, porque vergüenza había poca, y Barriga pudo argumentar que no estuvo de acuerdo, pero la verdad es que aquí había una constante, que era el afán de figuración personal de la alcaldesa, de favorecer su imagen. Y esto no lo digo caprichosamente, sino porque el matinal, la granja y la beca no serían los únicos casos. También en 2019, Katy Barriga inauguraría una veterinaria municipal, que tendría como imagen nuevamente a ella misma, a Katy Barriga,
posando como amante de los animales en las paredes de Katy Veterinaria. Dog Lover. Va creo quedando un poco claro qué hacía Barriga por sí misma. Unos meses antes, Barriga inauguraría, junto con cientos de alumnos y profesores, un mural en el Liceo Nacional de Maipú. Un mural pintado por estudiantes en el que aparecía la Virgen del Carmen, próceres de la patria como Bernardo Higgins y Manuel Rodríguez. También estaban José de San Martín y Santiago Güera, algo en el fondo bien histórico. Sin embargo, como pueden esperar, en una esquina del mural estaba también ella, Katy Barriga, junto con los demás próceres. Pero seamos justos con Barriga. No fue ella, menos mal, la que mandó pintar dicho mural. Fue iniciativa de los alumnos en conjunto con un grupo de profesores. Pero nuevamente, ante los cuestionamientos que le cayeron, ella no solo alega que fue algo no instruido por ella. Barriga va más allá y de hecho justifica su propia presencia en el mural. Así nomás, sin vergüenza, con la frente en alto, ella y los próceres de la patria estampados definitivamente en los anales del Liceo Nacional de Maipú. Nuevamente en 2019, Barriga sería famosa por crear Cat Tinder, un Tinder pero de Maipú. Tinder, para los que no saben, es básicamente una aplicación de cita para conseguir pareja o alguien con quien salir. Katy hizo su propio Tinder con su nombre en la marca, por supuesto, y siendo alcaldesa. Todo era así con Katy Barriga. La actividad y su sello personal, su imagen siempre. Y esto desde antaño. Recordemos que Barriga no era personaje nuevo en política y había sido core de 2013. Y desde ese cargo había promovido en 2015 el Taller de Princesa. Taller que le costaría las críticas de las feministas duras. Críticas que por supuesto a nosotros poco nos importan para estos efectos. Acá lo relevante es que la necesidad de mostrarse de la figuración personal de Katy Barriga era una constante. Si no, miren sus redes sociales durante su tiempo en la alcaldía. Miren el tipo de videos. Todo era así con Katy Barriga. Luego en Maipelúza, el festival organizado por Barriga como copia a Lollapalooza, Barriga premió a su propio hijo por cantar la canción oficial del festival. ¿Por qué fue el hijo de Barriga el seleccionado para cantar la canción oficial? ¿Por qué lo premiaron siquiera? ¿Por qué fue ella la que le entregó el premio a su propio hijo? Si que acá está uno de los asuntos relevantes y que tocaremos en un rato más, que es la falta de pudor, la obscenidad, sinvergüenzura, desfachatez para conducirse en política. En fin, en ese mismo Maipelúza, Barriga seguiría mostrándose, figurando, sacando provecho, etc. Este era el escenario principal del evento. Es mucho, es muy insólito. Y era una forma de operar, una forma de ejercer el cargo, de evitarlo, como le llaman ahora, a la cual Barriga no le veía ningún inconveniente. La alcaldesa publicaría en sus redes sociales fotos como esta, también mientras era alcaldesa, de nuevo sin pudor. Haría polémica también por gastar 2 millones de pesos en pintar su auto municipal de color dorado, con qué necesidad no lo sé. Sostendría productivas reuniones de trabajo con peluche, no en una, sino en 2 ocasiones. Regalaría también peluche, no sé qué había con los peluches, pero bueno. Regalaría peluche gastándose 54 millones de pesos en ello y Collares Swarovski ahorrándose otros 17 millones de pesos más. En fin, una historia de despilfarro, de malgasto de los recursos públicos, pero sobre todo, y aquí lo que destacábamos al comienzo, de favorecimiento no de los bolsillos, sino de la imagen personal, la creación de un culto hacia su figura. Lo irónico es que en 2017, a meses de asumir en el cargo, Barriga firmó un convenio anticorrupción con Contraloría. Ella misma decía, y cito a la alcaldesa, este convenio tiene que ver con la protección de los recursos para que ningún peso sea malgastado. Es tragicómico. A ratos uno se ríe de estas cuestiones, de las estupideces a las que te puede llevar la imaginación. Lamentablemente, después la risa se pasa, porque esto tiene que ver con algo un poco más serio, de mayor entidad, de lo cual Barriga es solo un síntoma. Es, como decíamos, ilustrativo del nivel de degradación de la clase política, porque no solo perpetran este tipo de fechorías, sino que la respaldan. De hecho, en una de las polémicas de las que mencioné sobre Barriga, los diputados en ese entonces, Javier Macaya y Joaquín Lavín Jr., realizarían un punto de prensa para defender a Katy Barriga por el caso Collares y Peluche. Macaya diría, cito al hoy senador, rasca la pugna. Alcaldes de todo Chile regalan vino, galvano, artesanía, etc.
Hay normas que si se cumplen está ok. Y resulta que se cuestiona a Katy Barriga. Parece que algunos se olvidaron de la corrupción salvaje que había en Maipú antes de que ella llegara. Así nomás, el hoy presidente de la UDI. Todos lo hacían, todos hacían regalo. Katy solo cambió el tipo de regalo. Si esto es todo muy absurdo, es muy obsceno. Juan Antonio Coloma, diputado UDI, diría que todos los gastos están absolutamente bien justificados. De manera muy maliciosa se trata de generar una especie de posverdad. Y su marido, el de Barriga, Joaquín Lavín Jr., la justificaría sin apelaciones. Ella es una figura política muy fuerte. Apareció en la encuesta Academ como la mujer política mejor evaluada de Chile. Y eso les trae problemas a otros políticos. A ella se le critican cosas que al resto de los alcaldes no. Todos compran regalos. De nuevo, todos lo hacen. Eso fue hace casi 5 años, antes de octubre de 2019. El problema es que nada de eso ha cambiado demasiado. Y no me crean a mí. Fíjense ustedes mismos. Yo hice el trabajo de revisar las redes sociales de cerca de 50 autoridades del partido. La UDI, el partido que apoyó a Barriga en su elección y posterior mandato municipal. 23 diputados, 9 senadores, 16 personajes en la directiva. Y nadie, ninguno ha dicho nada respecto del caso Barriga. Ninguna condena, ninguna autocrítica por haberla llevado a la alcaldía, por su gestión posterior, nada. Nada de Ramírez, Alessandri, Coloma, Lavé, Macaya, Moreira, Ensperger, Hoffman, Peñalosa, nada. Bueno, Peñalosa difícilmente podría decir algo y ustedes saben por qué. Y es que en su caso, en el de Peñalosa, se repite lo mismo. En vez de la autocrítica, la defensa corporativa. Y recordémoslo, sobre Peñalosa caen denuncias de pago de sobreprecio en la compra de un inmueble para la construcción de un CEFAM, donde se habrían pagado 430 millones de pesos de más. Denuncias por millonarios pagos de horas extras no trabajadas a los funcionarios municipales por una cifra cercana a los 8.000 millones de pesos por año. Denuncias por sobresueldos en el Teatro Municipal de Las Condes. Denuncias por presiones de la misma alcaldesa a quien dirigía entonces el Teatro Municipal para que contratara a un amigo de ella, sumariado por el caso horas extras, entre otros casos. Y como les decía, autocrítica, no, cero, nada, todo lo contrario. El total apoyo para que vaya a la reelección. Esto es muy insólito, es increíble, pero eso declaró la secretaria general del partido, Pepa Hoffman, la cito. No hay ninguna posibilidad de que nosotros le demos nuestro apoyo, de que nosotros no le demos nuestro apoyo irrestricto a la alcaldesa de Las Condes. No solamente desde la UDI, sino que también desde Chile Vamos. Y esto, por supuesto, no solo pasa en la derecha. Esto es propio de la clase política. Lo hizo también a Pro Dignidad, el Frente Amplio del Partido Comunista, con Iracy Hasler y el caso de Sierra Bella. Recuerden el punto de prensa de Gonzalo Inter en la clínica o el Nicolás Cataldo, entregando su total respaldo a la compra realizada por la alcaldesa. Compra que luego, Contraloría General de la República, frenaría en seco. Eso es lo que hacen siempre. Defensas corporativas con suma desfachatez, sin vergüenza, sin pudor. Y esas cosas son las que en parte tienen hastiadas a la ciudadanía. Y son cosas respecto a las cuales la clase política no reacciona. Todo lo contrario, siguen adelante con desparpajo olímpico. Miren a Barriga antes de enfrentarse a tribunales en el primer día de su audiencia de formalización. Los medios de comunicación no son a los que tengo que dar explicaciones hoy día. ¿Se entiende? Son omnipotentes. Ellos no deben dar explicaciones. No deben rendir cuentas públicas. Nada. ¿Por qué? Por razones que desconozco, parecen estar por sobre. E insisto, este desparpajo y esta desfachatez no son patrimonio de un sector político. Son patrimonio de la clase política. Porque esta semana fue la misma ministra Jara, en la discusión de la reforma de pensiones, la que se negó a dar explicaciones. Porque así operan. Se mandan cagazos, mienten, vuelven a mentir, dicen una media verdad y luego ellos mismos cierran la discusión. La dan por zanjada. Vamos al caso Lobby, que se relaciona con la discusión de pensiones. Luego de que sus ministros se reunieran con grandes empresarios en la casa del lobista Salaquet, el presidente Boric les instruye que registren las reuniones en Infolobby. Algunos, los más obedientes, las inscriben. Otros, como Toá, se niegan e insisten con que no hay lobby. Van Claveren dice que solo lo hará para cerrar una polémica que a su juicio era artificial. Lo peor de todo es que les explotan en la cara los escándalos y no aprenden. No hay lecciones, no han tomado nota. Miren lo que ocurrió en pensiones con la ministra Jara. De nuevo, se repite lo mismo, la desfachatez. Leonardo Suárez, director de estudios de la Reinvial,
llama a Cristóbal Uneus, asesor del gobierno en plena discusión de la reforma de pensiones. Esa llamada queda registrada en pantalla y la sesión de la Comisión del Trabajo se vuelve rara. En este caso, le suena el teléfono y aparece en la pantalla, lo estamos viendo en BioBio TV, una llamada telefónica al asesor del gobierno en materia de pensiones. ¿Quién era el que lo estaba llamando? Leonardo Suárez. No decía nada más. Pero ¿quién es Leonardo Suárez? Para quienes lo conocemos. Bueno, es director de la RAIN Vial. Podríamos decir que la llamada al director de la RAIN Vial no tiene nada que ver con nada, que es una mera casualidad, que Leonardo Suárez está organizando la pichanga del jueves con su amigo, con Uneus. ¿Podría sostenerse eso? Sí, se podría. Pero no se puede dejar de considerar todo lo que ha pasado. Recordémoslo, la misma ministra Jara sostuvo 3 reuniones fuera del registro de lobby, con grandes empresarios, entre ellos Ricardo Mewi, presidente de la CPC, Óscar Abún, vicepresidente de la SOFOFA y ejecutivo del Grupo Luxich, Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí, de AFP Capital, Andrés Merino, de AFP Provida, y atención aquí, Andrés Crivelli y Andrés Bulnes, de la RAIN Vial. Recordemos también otro antecedente relevante. El gobierno quiere acabar con las AFP, y de hecho ya avanzó un paso en ese objetivo con la votación de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Por qué digo esto? Si desaparecen las AFP, ¿quién administrará la cotización previsional? ¿Habrá espacio para nuevas entidades administradoras? Parece que sí. He ahí el posible interés de la RAIN Vial. Insisto, puede ser que con esa llamada se quería organizar el tercer tiempo o quién sabe qué. Pero esas explicaciones deben darse, en lo mínimo si es que se tienen en cuenta los antecedentes que les relato. Pero como ya hemos señalado incansablemente, esta clase política es desfachatada. No explica nada y no parece importarle. De hecho, muy por el contrario, incluso se indigna con los cuestionamientos. Y ese fue el caso de la ministra Jara. Luego de esta curiosa llamada, uno de los diputados de la comisión le pide, demasiado respetuosamente opino yo, ciertas explicaciones. Y miren cómo contesta la ministra. Llevo 2 años en esta comisión y creo que esta es la 5ª ocasión en la cual se trata de insinuar algo relativo a mi persona. Y tengo harta paciencia y lo hago por los pensionados de Chile, pero creo que ya es suficiente. Entonces, si no quieren votar a favor de la reforma previsional, no lo hagan. Pero de verdad creo que ya es suficiente. No hay vergüenza. La misma ministra que hace unos días confesó haber estado en estas reuniones con grandes empresarios, entre ellos ejecutivos de la RAIN Vial, se indigna por una solicitud de explicaciones mínimas. Pero así son las cosas, y así parece que se mantendrá. Rasca. La reforma de pensiones tiene problemas técnicos, ya señalados por David Bravo, genera incentivos perversos a la inmigración ilegal, como lo sostuvo el Observatorio para la Migración Responsable, no tiene respaldo ciudadano, adolece de vicios de inconstitucionalidad evidente, y además, ahora con este escándalo de las reuniones con el lobista, nace mal parida, como se dice, con vicios de origen. Algunos en la derecha constituyente nos dicen, sí, porque lo siguen diciendo, que todo esto se podría haber evitado con su propuesta constitucional, que el nuevo texto protegería las cotizaciones previsionales de los trabajadores, etc. Y no era así, y lo sostuvimos firmemente cuando FNM se declaró en contra de la propuesta constitucional, porque efectivamente esa propuesta no nos protegía de reformas como la del gobierno. La propuesta constitucional hablaba de propiedad del trabajador sobre sus cotizaciones, fórmula fácilmente esquivable mediante la utilización de otra fórmula utilizada por años por la izquierda, de cotizaciones de cargo del empleador. Misma fórmula que sigue utilizando la izquierda y que expuso el diputado comunista en la discusión en comisión. En primer lugar, quiero hacerme cargo de algo que se repite. Acaba de decir el diputado Leal, por su intermedio, presidente, que acá se le está quitando la plata a los trabajadores. Hay que repetirlo una vez más. El 6% es una cotización del empleador, no es una cotización de los trabajadores. Entonces, por favor, dejemos de faltarle la verdad, dejemos de mentir a la gente. Así son las cosas. Parte de esa derecha constituyente sigue viuda de su propuesta y muy probablemente no se les pase por un tiempo. Y por eso siguen siendo hostiles con nosotros, brutalmente hostiles. Nos atacaron sin mayores escrúpulos en su momento. Nos imputaron delitos, inventaron cosas que realmente no ocurrieron y así. Todo orquestado y coordinado desde las redes sociales. Operadores de Twitter, seguramente financiados. Y esto no es un mecanismo extraño. Volviendo al caso Barriga, una de las cuestiones que se destacó en la audiencia de formalización fue justamente esto. La encargada de comunicaciones de la municipalidad organizaba la creación de perfiles en redes sociales para hostigar, atacar, difamar, injuriar y calumniar a opositores, a concejales de distintos sellos políticos. Escúchenlo ustedes mismos. Es importante que todos tengamos Twitter,
Twitter falso. No es necesario que ponga, yo puedo inventarme un Twitter. Y esto lo mando aquí y aquí mismo lo borro. Hagámonos todo un Twitter falso, ocupen cualquier Twitter de alguien desconocido. Weón, Ramos mentiroso, Ramos curado, Ramos drogado, inventémosle weá. El Ramos vos drogado, no sé cuánto, inventémosle, da lo mismo. La guerra sucia nomás. Por Twitter nadie sabe quién es, así lo hacen los haters. Inventan weá, inventémosle nosotros también. Es brutal, la decadencia total. Lo lamentable es que nuestro país está mal, con problemas graves. Y es una desgracia a ratos detenerse en esto, cuando en Chile está pasando esto, cuando se descubre una casa de tortura del Tren de Aragua en Maipú, cuando los reos extranjeros superan a los chilenos en ciertas regiones del norte, elevándose el riesgo de motines carcelarios como en Ecuador, cuando 44.000 personas mueren en listas de espera tan solo en un año, cuando se descubre que existen mafias de alquiler de niños para pedir limosna, entre otras muchas aberraciones, cuestiones dolorosas. Por eso les decía, es brutal y desgraciado tener que estar haciendo un perfil acerca de la ex chica reality, de las Katy Granja o las Katy veterinarias. Pero insisto, también es que es importante detenerse y hacerle este juicio a la clase política completa. Porque es necesario, es urgente evidenciar la necesidad primero de meterle presión a esa élite indolente, anómica y brutalmente desconectada que ha secuestrado nuestra democracia. Y por supuesto, evidenciar también la necesidad de reemplazarlos a la brevedad. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.